Este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Tiempos de Libertad se transmite en este horario de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Navos Televisión, que usted lo puede sintonizar en Cable Color, Canal 98. También este programa y todos los demás que están en esta casa televisora se transmiten a través de las redes sociales, a través de Facebook, y en especial pues este programa Tiempos de Libertad tiene un sitio en YouTube llamado Tiempos de Libertad, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez, en donde también puede buscarnos, porque ahí son subidos estos programas y ahí puede hallar mucho material para edificación de su vida. Damos gracias a Dios, mis amados, porque nos permite nuestro Padre Celestial estar en este día, en este programa, y tratar de llevar el mensaje de su palabra. Nos alegramos mucho cuando las personas nos escriben o nos llaman o encontramos amigos, amigas en diferentes partes hablando muy bien del programa. Y eso pues nos ayuda a nosotros a seguir preparándonos cada día más para que cada cosa que se diga en el programa sea de mucha edificación. Quizás a veces hacemos programas de mucha exhortación, pero lo hacemos en el amor del Señor y con el ánimo de que se corrijan algunas cosas. Ustedes que están ahí en su casa aprenden y nosotros también aprendemos aquí detrás de las cámaras de televisión, puesto que el Señor nos habla a todos. Y estamos en este caminar donde cada día pues tenemos que ir caminando hacia el blanco, irnos perfeccionando, aprendiendo de los errores que cometemos para ir creciendo y que algún día podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Claro, eso va a ser cuando ya el Señor nos llame a su presencia, y en ese tiempo pues ya las cosas van a ser totalmente diferentes. Mientras tanto el Señor sigue moldeándonos. Estamos en una etapa, en un periodo donde, por decirlo de alguna forma, Satanás lleva el martillo, pero el Señor tiene el cincel. Y cuando el diablo nos golpea, el Señor pone el cincel en la parte que quiere moldearnos, porque somos como la roca en manos del escultor, y el escultor es Dios, y Él es quien nos está dando figuras. Ahí hay, estamos recibiendo algunas llamadas, y ahí tiene un número 9765-5034 para que nos llamen o nos manden sus mensajes, que con gusto vamos a recibir sus mensajes, ¿verdad? Nos preguntaban, mis amados, si el cristianismo es la verdadera religión, puesto que hay gente que se confunden, y este programa no lo ve solo gente cristiana. Muchos amigos, gente que todavía no ha rendido su vida al Señor, ve este programa, y muchos de ellos pues nos hacen preguntas, nos escriben, porque tienen esa inquietud. Miren, la palabra religión es un conjunto de normas, de dogmas, de mandamientos de hombres, más que todo
de cuestiones que se van dando por tradición y que luego se convierten hasta en algo, un dogma, pues, un mandamiento que tiene que hacerse. En la Biblia se nos habla de lo que es la religión. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que en la religión judía, porque sí, el judaísmo es una religión, así como hoy en día existen muchas religiones, entre ellas la religión católica, la religión abrahámica, la religión musulmana, religión hinduista y tantas religiones que hay en el mundo. Y esos son precisamente conjuntos de normas, de dogmas, de tradiciones que la gente tiene que cumplirlas. Los líderes imponen todas estas tradiciones en la gente para que la gente adquiera cierta reputación entre lo que es la religión. Y el apóstol Pablo escribe de que estas cuestiones o mandamientos de hombre sí tienen cierto grado de reputación y de sabiduría en culto, voluntarios, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, y para entrar al reino de los cielos tampoco ninguna religión es la que nos va a conducir a la presencia de Dios. Así que nosotros como cristianos no podríamos decir que lo que nosotros vivimos es una religión. El cristianismo, lo que vive en Cristo Jesús, es lo que acabamos de hablar, es una vivencia a diario, es una conducta, es algo que a diario lo estamos viviendo, pero con toda naturalidad. Nosotros no estamos encerrándonos bajo un conjunto de dogmas, de normas, sino que bajo un legado de principios, pero principios establecidos por Dios, que son de índole general y que al practicarlos, nuestra vida se convierte en vidas de bien, en vidas que llevan bendición, en vidas que nos vamos transformando cada día, pero que al mismo tiempo también servimos de ejemplo para que otros se transformen. Y eso no lo podemos encerrar dentro de lo que es la religiosidad, porque la religiosidad es algo que se impone, es algo que se establece hasta forzosamente. Por eso hablamos de una vivencia en Cristo Jesús. Mi vida no se la puedo imponer a nadie. Y en el cristianismo eso son vivencias personales, pero que lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. Y de esta forma vivimos una vida normal, tranquila, pero llena de gozo. Entonces no podríamos catalogar el cristianismo como una religión, sino como una vivencia. El cristianismo, mis amados, no está basado en experiencias y sentimientos como el resto de las diferentes religiones, sino que el cristianismo está basado en una serie de realidades históricas y bien documentadas. Realidades lógicas, científicas, filosóficas, que están documentadas, que nadie se atreve a desmentirlas, y que vemos una acción, pero acción que solo Dios pudo haber realizado. Y ese es el cristianismo. Por ejemplo, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo inexplicable. Eso es algo de que nadie puede decir es que se hizo de esta y de esta forma y por eso es que Jesús resucitó. No, Jesús resucita porque es Dios y Dios es el dador de la vida. Solo Dios produce vida. No hay nada en el universo que pueda producir vida. Miren los científicos en este tiempo, los doctores,
empeñados en ir descubriendo cada día la cura a muchas enfermedades, ir viendo cómo se alarga el proyecto de vida en cada ser humano, porque la meta es en este momento que el ser humano tenga larga vida, pero la mentalidad del hombre va mucho más allá. Quieren llegar a un momento de producir vida, y eso es imposible porque la vida solo está en manos de Dios. Y Dios venció la muerte, Dios creó todo lo existente, Él dio vida. Y de esta forma, mis amados, nosotros creemos firmemente en que Jesús murió y resucitó, porque es algo que está bien documentado. No solo en la palabra, en escritos antiguos de historiadores. Hay mucha documentación en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y de esta forma el cristianismo pues tiene sus bases cimentadas en la historia. Jesús venció la lógica, Jesús vence la física. Imagínense que Jesús llega a unas bodas, se les acaba el vino y le dice María, la madre de Jesús, hijo, no hay vino. Dice, traigan unas tinajas, llénenlas con agua, y de repente hace un vino, y el contramaestre prueba el vino y dice, qué exagerado esto. Dice, jamás en mi vida había probado yo un vino de tan excelente calidad. Eso solo Dios puede hacerlo. Jesús no anduvo usando truquitos baratos, como muchas personas hoy en día, incluso dentro de las iglesias, dicen que andan convirtiendo el agua en vino, haciendo trucos baratos. Dios, o Jesucristo, nuestro Señor, hizo las cosas con su poder, porque Él está fuera de toda lógica, pero al mismo tiempo sus actos, sus acciones quedaron documentadas. Y eso es el cristianismo, mis amados, algo que nosotros lo creemos por medio de la fe, pero también tenemos el conocimiento, porque hay documentación de que eso que se hizo es cierto. En cuanto a la resurrección, miren los líderes de las diferentes religiones. Ahí llega la gente durante varios días en el año a visitar estas tumbas, y se sabe que ahí están enterrados, que ahí quizás hay polvo ya, pero que ahí fueron enterrados en alguna época. Mas sin embargo, a diario hay excursiones a Israel, a donde enterraron a nuestro Señor Jesucristo al sepulcro, y ahí lo que hayan es un sepulcro vacío, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquellas mujeres el domingo de resurrección, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? La muerte no pudo retenerlo, el sepulcro no pudo retenerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Dice la palabra. Porque Jesús venció la muerte, y las piedras de un sepulcro no pudo retener su cuerpo, salió. Este es el cristianismo, un cristianismo, mis amados, que lo vivimos tanto en la fe, pero que también lo vivimos en nuestro conocimiento, y que sabemos y estamos seguros que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar en el día postrero. El cristianismo es algo que está tan fundamentado y tan documentado, mis amados, que difícilmente aquel que se pone a estudiar para buscar qué contradecir, siempre terminan cayendo a la razón que Cristo es el Hijo de Dios, y que solo por medio de Jesús podemos nosotros tener lo que es la salvación y la vida eterna. Sigamos fundamentando nuestra fe en la palabra, porque la palabra nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la Biblia está la doctrina
apostólica en la que la Iglesia debe de caminar, y el fundamento de esta fe y la piedra angular de todo este cimiento es Cristo Jesús, mis amados. Usted, mi amigo, que nos escucha, usted puede buscar por medio de las religiones transformar su vida y podría cambiar. Si usted bebe, podría dejar de beber. Y no solo por medio de las religiones, por medio de instituciones de ayuda, por ejemplo, como los Alcohólicos Anónimos, donde mucha gente ha dejado de beber. Las religiones le pueden ayudar, porque dice el apóstol que tales cosas a la verdad tienen reputación y sabiduría y vuelven más humilde a la persona, dice, haciendo tales cosas. Pero ya para contrarrestar los apetitos de la carne y buscar un camino que nos conduzca al cielo, en esto nada ayuda, porque eso solo Dios lo puede hacer por medio de Cristo Jesús. En eso fundamentamos nuestra fe. El cristianismo, si bien es cierto, es una doctrina, pero es una palabra viva, es una palabra eficaz, no es una palabra muerta. Es una palabra que tiene el mismo efecto tal como en el momento que fue revelado por Dios o esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese es el mismo efecto de la palabra hoy en día. Dice la Biblia que la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz como más cortante que una espada de doble filo, que penetra en todo nuestro ser, en el alma, en el corazón, en el cuerpo, en los tuétanos o coyunturas, en los huesos, que penetra en todo nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y vida eterna. Así que nosotros, los que profesamos el cristianismo, nos sentimos cada día más convencidos, mis amados, que hemos acatado el llamamiento de Dios y que hemos hecho una sabia decisión. Claro, en esto de que decimos, de que hemos tomado una sabia decisión, pues podríamos discutirlo, pero independientemente, aquí estamos tratando de servir al Señor, viviendo una vida en Cristo Jesús, porque eso es el cristianismo. No es una religión, no es un conjunto de dogmas o normas, sino que es una vivencia a diario en donde nosotros ponemos nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial y le decimos desde que nos levantamos: Señor, este día lo ponemos en tus manos, nuestra vida está en tus manos y permítenos que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti. Así que no se olvide, mis amados, religiones hay muchas, pero ninguna religión lo va a conducir al cielo. Solo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no es ninguna religión. Si usted, mi amado, mi amada, en el Señor, no ha escuchado hablar todavía de lo que es la funeraria La Fe, aquí les voy a dar una información acerca de esta empresa. Funeraria La Fe es una empresa dedicada al servicio fúnebres. Funeraria La Fe está ubicada en media cuadra al norte de la Policía Nacional, en esta ciudad del Progreso, Yodo. Para los que nos ven en otras partes del mundo, en la República de Honduras, Centroamérica.
Funeraria La Fe está dedicada a la proveeduría de ataúdes, al traslado de féretros. Este servicio puede ser a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Se preparan cuerpos. Si usted necesita que su deudo estarlo velando muchos más días, pues también se brinda este servicio. Está el servicio de utensilios para la velatoria, y también si usted quiere mandar a hacer su placa memorial, también se las hacemos. Los precios son mucho menores que lo que es el mercado en este tipo de empresas. El Funeraria La Fe es atendida por el hermano José Erling Humansor, quien es su gerente y es su propietario. Usted puede llamarlo al 9919-2759. 9919-2759, que también es el número de WhatsApp. Llámelo para concertar una entrevista, para que usted llegue a Funeraria La Fe y pueda tomar o suscribir sus contratos de servicio. Él le va a dar muchas facilidades de pago. Y si quiere tomar varios contratos, también con él lo hace, y usted se va a dar cuenta que en Funeraria La Fe lo más importante es el trato personalizado y dar un servicio de primera. Así que repito, la dirección, media cuadra al norte de la Policía Nacional, en esta ciudad de El Progreso, Yoro, aquí en la República de Honduras. Ahí en pantalla está el número 9765-5034 para que nos llame o nos mande su mensajito preguntándonos o diciéndonos alguna inquietud que usted tenga. Vamos a atenderlo gustosamente. Pastor, hábleme de Jesús. Miren qué bonito. Hábleme de Jesús. Se puede decir tanto, tanto de Jesús, que creo que faltarían palabras para describir la grandeza de este ser humano, hablando de Jesús humano, pero también para hablar de lo que es el Verbo de Dios hecho carne, porque eso es Jesús. En Jesús operaba las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, los seres humanos. Y la gente de su tiempo pudo apreciar la grandeza de Jesús, la sabiduría de ese Jesús, el conocimiento de Jesús. Pudo apreciar el poder que en él operaba, pero también pudo apreciar su humildad sobre todas las cosas. Y es que Dios, haciéndose carne, se humilló a sí mismo y aprendió a obedecer. Porque Jesús, como Dios, es creador
Y toda la creación estaba sujeta o sigue sujeta a lo que Él es como Dios. Pero cuando Él se hizo hombre, aprendió a sujetarse, aprendió a ser obediente, y esa obediencia lo llevó hasta la misma cruz del Calvario. Lo hizo pasar por momentos difíciles en su vida, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos en que solo Él pudo soportarlos por amor a toda la humanidad. Jesús no tenía necesidad de soportar tanta crueldad a la que fue sometido, puesto que Él jamás hizo nada que desagradara al Padre. Jesús jamás pecó, Jesús jamás desobedeció, vivió una vida perfecta delante de las exigencias de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial jamás tuvo que pronunciar algo que le desagradara acerca de Jesucristo. Solo palabras de elogio. Este es mi Hijo amado, decía, en quien tengo complacencia. Cosa que Dios no puede decir de ningún otro ser humano. Solo en Jesús. Porque si Jesús es de la misma esencia de Dios Padre y del Espíritu Santo, si Jesús tiene el mismo poder, la misma eternidad, todo lo sabe, todo lo puede, pero Él se desprende de todo eso y se humilla, de tal forma que eso agradó tanto al Padre. Pero en su caminar, Jesús, en su trayecto, en su vida, vivió para agradar al Padre. Todo lo que Jesús dijo, no dijo, yo soy. Glorifíquenlo a Él. Y esto que yo hago, decía, Padre, es para que te conozcan a ti. Y luego que me conozcan a mí, que tú me enviaste. Esas eran las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Jesús no era como mucha gente hoy en día, que quieren ser el centro de atracción, que quieren ser la estrellita en medio de las multitudes. Jesús vivió para agradar al Padre. Jesús nunca se le subieron los humos a la cabeza. Jesús nunca quiso sacar provecho para Él mismo. Jesús vivió una vida directamente para que Dios nuestro Padre fuera glorificado. Muchos hablamos de humildad, hablamos de que vivimos para Cristo, hablamos de que queremos que Él se glorifique en nuestras vidas, pero en mucha gente esto es palabras que salen pero de aquí de encimita, del diente al labio, porque aquí lo que existe es vanagloria. Lo que existe es querer obtener el reconocimiento del mundo que nos rodea, es querer obtener fama, es querer obtener poder, es querer llegar a las reuniones donde hay gente, entre comillas, importante, y que nos coloquen en los primeros asientos y que nos den los mayores elogios. Y en eso no imitamos
ni nos convertimos en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La humildad que nuestro Señor Jesucristo mostró debería ser un ejemplo para cada uno de todos los que profesamos nuestra vida en Cristo Jesús o que profesamos ser seguidores de Él. Debemos de bajarnos en nuestra intensidad de querer lograr cosas por el hecho de sentirnos importantes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros como pastores nos afanamos en querer ver hermosos templos, a veces en querer tener la congregación llenas y disfrazamos estos pensamientos para que Dios sea glorificado, decimos, pero allá en el fondo hay una cosita que nos dice, es que así todo mundo va a saber que Dios te respalda. Entonces esto ya viene a dar en contraste con lo primero que habíamos pronunciado, a lo que en el fondo sentimos. Entonces queremos tener crecimiento, grandes templos, pero ya como para una cuestión de demostrar que Dios nos está respaldando. Miren, a nosotros no nos debería de importar lo que la gente piense de nosotros. Nosotros deberíamos de hacer de nuestra vida y de nuestro diario vivir un apostolado de consagración a Dios. Y que si la gente no reconoce nada en nosotros, eso no importa. Porque nuestra vida tiene que estar dedicada al servicio de Dios y esperar nuestra recompensa del Señor. No de los elogios de la gente, e inclusive de gente que no tiene a Cristo. Que eso va en franca contradicción a lo que dice la Escritura. Jesús dijo, el mundo lo va a aborrecer. El mundo son sus enemigos en cuanto a su forma de pensar. Así que no deberíamos estar esperando el aplauso del mundo, el abrazo de felicitaciones de un montón de gente impía que anda haciendo lo malo delante de Dios y que cuando de repente lo ven a uno y te felicito, buen camino has escogido, como que si uno está esperando ese tipo de felicitaciones. No, hay que decirle al mundo, a la gente, ahí está Jesucristo, búscalo, para que tengas vida eterna, para que perdone tus pecados y dejes de andar haciendo lo malo delante de Dios. Tenemos que enfrentar o confrontar a la gente con la palabra. Claro, hay que saber hacerlo, porque tampoco es que vamos a estar aquí para pelear con la gente. No, estamos aquí para llevar el mensaje de lo que son las buenas nuevas de salvación, tal como Jesús lo hizo. Lo que pasa es que Jesús, cuando estaba con el pueblo, tenía un discurso de amor, de consolación. Incluso cuando miraba que las multitudes no habían comido, Él les daba alimento. Claro, cuando Él se enfrentaba a la clase religiosa, a la clase pudiente, ya el discurso de Jesús era fuerte, pero porque Él tenía autoridad para estas cosas. Entonces nosotros también tomemos el ejemplo de Jesús. A la gente, al pecador, hay que hablarle con amor, hay que hablarle con mucho cariño, hay que hablarle con aquellas palabras que penetren en su vida y que sanen, no aquellas palabras que hieran, porque es gente que vive amargada, gente que vive problemada, gente que vive empleitada a causa de sus pecados
Y de remate nosotros vamos a ir ahí con el machete o con la almágana a terminarle de dar. No. Nosotros hemos sido dotados, mis amados, de la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Claro, cuando necesitemos defender la doctrina bíblica, tenemos que hacerlo con fuerza, enérgicos, pero al mismo tiempo también cordiales, porque a esto se le llama apologética, que es la defensa de la sana doctrina, y en eso todos tenemos que involucrarnos. Jesús, cuando hablaba a la clase religiosa, era lo que estaba usando, la apologética, defendiendo los verdaderos principios establecidos por Dios y Él mismo estableciendo otros principios que no habían sido establecidos. Por eso, mis amados, cuando nos piden que hablemos de Jesús, es darnos la oportunidad para extendernos, puesto que de Jesús se pueden decir miles y miles y miles de cosas, y todas tienen que tener el lado bueno, el lado positivo, porque Jesús nunca hizo nada malo. Miren qué lindo esto. Cuando hablamos de Jesús, todas las cosas tienen que ser buenas, positivas, porque Jesús nunca hizo un acto del cual Él tuviera que avergonzarse o que causara algún daño a la gente que lo escuchó o a la gente que lee lo que está escrito en la palabra de Dios y en los otros escritos. Por eso hablar de Jesús, mis amados, es unir el cielo con la tierra. Jesús hizo posible que el hombre se reconciliara con Dios. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos se desviaron, por cuanto todos pecaron. Y que la muerte es el pago del pecado, pero dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jamás antes de Jesús Dios había abrazado al ser humano. Escuchen esto que les voy a decir. Jamás antes de Jesús Dios le había dicho al ser humano, tú eres mi hijo. Solo Jesús pudo reconciliar al pecador con Dios, y ese reconcilio va más allá, porque este pecador ya no solo se queda en una simple persona que ha sido perdonada, sino que ya de ahí en adelante se convierte en hijo de Dios. Y Dios dice, porque a todos los que creyeron en su nombre, yo los he adoptado como mis hijos. Y eso no es por voluntad de ellos, sino que es por voluntad mía, dice Dios. Nos convertimos en hijos de Dios por la mismísima voluntad de Dios. Y quiero contarles algo. Un hijo adoptado jamás se puede renunciar a ese hijo. Cuando Dios nos adopta como hijos, Dios lo sabe perfectamente
que ya nuestra relación que con Él como hijos, Él jamás puede renunciar ya a ser nuestro Padre, porque la voluntad para la adopción fue por medio de Él, no fue por medio de nosotros. No buscamos nosotros que nos adoptara como hijos, sino que Él tomó la iniciativa y dijo: ahora ustedes son mis hijos. Un padre que tiene hijos naturales y tiene hijos adoptados puede renunciar a los hijos naturales, pero jamás puede renunciar a un hijo adoptado. Y eso está establecido aún en las leyes que existen en los diferentes países del mundo. Cuando una pareja o una persona adopta un hijo y tiene hijos naturales, y solo tienen una cama donde dormir para los hijos, el que tiene que dormir en la cama es el hijo adoptado. Y el natural pues tiene que ver dónde lo coloca. Hasta ahí llega la adopción. Miren, no es un simple acto legal en el cual yo adopto, no, es una responsabilidad que el que adopta adquiere con el adoptado. Porque esto es a iniciativa de la persona que quiere adoptar, no del niño o persona que es adoptado. Miren la trascendencia que tiene esto, y eso solo Jesús lo pudo lograr. Porque Dios se agradó tanto y dijo: tú, Jesús, eres mi unigénito. Pero ya no quiero que solo seas mi unigénito, sino que de ahora en adelante vas a ser mi primogénito, porque todos los que creen en ti, aquellos que se han doblegado delante de ti y han aceptado tu señorío, desde ahora en adelante yo los voy a adoptar como a mis hijos. Es más, tú eres el heredero universal, pero desde ahora en adelante, dice Dios, también tú vas a ser, todos ustedes van a ser coherederos con Cristo Jesús. Ven lo que significa estar en manos de Dios y las cosas tan importantes que Jesús logró por nosotros. De este es el Cristo que nosotros hablamos, este es el Cristo que nosotros predicamos, un Cristo que se despojó, que no buscó lo suyo y que vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si usted ya es cristiano, usted ha sido adoptado por Dios y a Dios jamás va a renunciar a usted. Así que camine por la vida con confianza. Porque esto yo no lo digo porque tengo una idea sembrada en mi mente, porque lo escuché de fulano, de sutano. No, esta es la palabra. Dios es responsable por la vida de cada uno de sus hijos. Él dice: no se preocupen, qué van a hacer el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, porque yo soy su Padre y yo estoy pendiente de cada uno de ustedes. Dice la palabra que Él comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día que estemos ya ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por vista, no por fe. Que Dios camina todos los días con nosotros y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores, representantes de Dios, y que nosotros, por medio de la predicación de la palabra, estamos contribuyendo para que el mundo busque a Dios. Es como que si Dios rogara por medio de nosotros al mundo: reconcíliense con Dios.
tantas cosas lindas e importantísimas de lo que Jesús logró para nosotros. Solo Jesús podía lograrlo. Nadie antes de Jesús fue capaz de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No 10 mandamientos, que si 10 mandamientos son imposibles para cualquier ser humano cumplirlos, no digamos 613 leyes que son el total, es mucho más difícil, es imposible. Y Jesús sí cumplió todas las exigencias de la ley de Dios. Y de esta forma, Jesús agradó al Padre. Jesús satisfizo la justicia de Dios. El amor de Dios decía: perdonemos al pecador. Pero la justicia de Dios también exigía que se hiciera justicia. Y había una disyuntiva en Dios. Su amor dice: amamos al ser humano y queremos que obtenga vida eterna. Pero al mismo tiempo hay una justicia que dice: es pecador, hace lo malo delante de ti todos los días, y Dios es un Dios justo. Es eternamente amor o amoroso, pero también es eternamente justo. Y Dios dice: Jesús, híjoles, te vas a encarnar, ahí te he preparado cuerpo. Tú vas a ser el regalo que yo le voy a dar a la humanidad. Y de esta forma nace Jesús, se hace hombre y cumple todas las exigencias de la justicia de Dios, de tal forma que aunque la justicia de Dios me acuse y me tenga listo para sentenciarme, cuando llego a Jesús, Jesús me cubre y dice: justicia, yo ya pagué por él. Y viene Dios como el gran juez y dice: por tanto, como te rendiste al señorío de mi Hijo, te declaro justo. Y la declaración de justo no es solamente un perdón de pecados, porque el perdón es absorber al pecador como que alguien esté pagando una pena y lo agarre un indulto y le sea condonada su deuda. Ese es el perdón. Pero la justificación, la justicia va más allá. Dios, cuando nos declara justos, nos está diciendo: no solo son perdonados, sino que ustedes, delante de mí, jamás han cometido pecados. Cosas difíciles de entender, pero que están plasmadas en la palabra de Dios. Y Dios nos devuelve el estado original en el cual Él creó al primer ser humano, inocente y sin pecado. Y esto se hace una realidad en el nuevo ser que nace en nuestra vida, a lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Este nuevo ser que nace del Espíritu en Cristo Jesús no tiene pecados delante de Dios, porque es el nuevo ser que Dios creó en Cristo,
Y Cristo no tuvo ningún pecado. Cristo no tuvo nada de qué avergonzarse. Cristo no tuvo ni el más mínimo pensamiento que ofendiera a Dios. Entonces nosotros somos creados en la vida de Cristo Jesús. Y ese ADN de Cristo es trasladado al nuevo ser que nace en nosotros. Y de esta forma, mis amados, Dios dice son justos, son inocentes. Y ahí cuando se cumple aquella frase, y me olvidaré de sus pecados, los echaré en lo más profundo del mar y nunca más tendré memoria de ellos. Lindo, precioso. ¿Cómo lo sé? Pues estudiando la palabra de Dios. Porque para conocer de Dios hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso nosotros, mis amados, en este programa Tiempos de Libertad, recomendamos casi en cada programa que estudie usted la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es cierto. Cuando nosotros nos introducimos al estudio de la palabra, vamos conociendo el carácter de Jesús, sus anhelos, sus ideales, sus propósitos, y nos damos cuenta que son los mismos anhelos, por decirlo de alguna forma entendible en el lenguaje humano, de Dios el Padre, y que es el mismo anhelo del Espíritu Santo. Y que ellos están unidos entre sí, que es una unión indisoluble, como cuando usted mezcla 3 diferentes colores de pintura y después quiere volverlas a su estado original por color y ya no se puede, es imposible. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, unidos entre sí, mis amados, es una unión que jamás puede volverse a separar. Y todo este misterio que fue antes de Jesús, hoy lo sabemos porque Jesús vino a dar claras manifestaciones de lo que es la Trinidad de Dios. En muchos pasajes de la vida de Jesús hubo manifestaciones claras, precisas, y a la vista de todo mundo, de los testigos que estaban allí, de la manifestación de la Trinidad, de la manifestación del Padre, de lo que el Hijo estaba haciendo y de lo que el Espíritu Santo hizo. Cuando Jesús se bautiza, hay una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y vemos ahí la clara manifestación de la Trinidad. Porque también era un misterio que había a través del tiempo anterior, que vino a ser revelado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a quitar un velo que no dejaba ver al mundo de aquel tiempo y que ahora nosotros lo vemos claramente. Y que solamente por medio de Jesús podían ser revelados estos misterios. Hablar de Jesús, mis amados, es hablar de una vida de entrega, de un sacrificio de abnegación, de amor,
por todos nosotros que hemos sido malvados, que hemos sido pecadores empedernidos, pero que Jesús no estaba viendo el pecado que había en nosotros, sino que habían almas, personas que necesitábamos el amor y la misericordia de Dios. Si tú todavía no has rendido tu vida a Jesús, hazlo en este momento. La vida productiva, la vida que va a llevar muchos frutos, solamente es en Jesucristo. Separados de Cristo nadie puede llevar frutos. Él dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que en Él podemos llevar muchos frutos y que separados de Él nada podemos hacer. Rinde tu vida a Cristo. Si tú, mi hermano, mi hermana, por alguna razón has andado apartadito del Señor, tú ya conoces el camino. Ahí donde estás en este momento, levanta tus manos al cielo y decirle: Cristo, perdóname. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me arrepiento. Quiero empezar nuevamente. Quiero que tú me guíes, que tú seas el Señor de mi vida, porque quiero retomar el traje de rey que mi padre me había dado en un tiempo y tener el anillo, el cual simboliza la autoridad que tengo de parte de Dios. Vamos, tómalo en este momento, restaura tu vida. No mires atrás, mira hacia adelante, que hay mucho que hacer en la obra del Señor, que hay mucho que arreglar en tu vida, mucho que arreglar en tu familia, mucho que arreglar en tu barrio, mucho que arreglar en esta ciudad donde vivimos, en el país o en el mundo, y que solamente tomados de la mano de Cristo Jesús podemos realizarlo. Tanto que hablar de Jesús que se me fue el tiempo. Y que quizás pudiéramos seguir hablando horas, horas y horas. Pero van a haber otros programas, mis amados. Y nos vemos el día de mañana, siempre a las 5 de la tarde. Solo quiero recordarles que si tiene su celular en mal estado y que vive ahí por Primavera, Castaño, San Jorge, Las 7, la Alexander, lugares circunvecinos a la colonia Primavera, ahí está JIE, que es un taller, por decirlo de alguna forma, donde se arreglan celulares. Está ubicado atrás de la pulpería Belén, ahí en colonia Primavera, en la parte de arriba de la cuadra. JIE, arreglo de celulares, ya sean flasheo, bandeos, cambios de táctil, cambios de pantalla, lo que su celular tenga malo, ahí se lo reparan. Repito, colonia Primavera, está la pulpería Belén en la calle del Bus, en la parte de atrás del taller Romero, media cuadra hacia arriba. Ahí lo estará atendiendo Jorge Alberto, quien es mi hijo, para darle solución al problema de su celular. Saludo a mi esposa, a mis hijos y a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto. Nos vemos mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.